Sean bienvenidos futuros cadáveres y gente buena. Yo soy la Caminante Fantasma, trayéndoles la segunda parte de esta crítica y reseña histórica de la franquicia de Kitaro. Y como hay mucho que decir, empecemos. Gegege no Kitaro volvería a los televisores en 1985, y como con cada resurrección, traería algo nuevo. No mucho, pero algo. En esta ocasión el escenario deja atrás los pueblos pequeños, y veríamos a Kitaro en una típica ciudad japonesa de los 80. Claro que el cambio más significativo se daría con respecto al cast principal. Aquí se consolida lo que yo llamo el Kitaro Squad. No me juzguen. Este grupo de yokais tiene su origen en un especial del manga, La Gran Guerra de los Monstruos, que es donde Kitaro hace equipo con diferentes yokais para vencer a los monstruos occidentales. Claro que aquí se saltan ese origen. Estos yokais son la anciana de las arenas, el viejo chillón, la pared fantasma y la tela fantasma. Claro que los nombres de estos varían, depende de quién los traduzca. Este grupo se convertiría en el respaldo de Kitaro para sus aventuras. Y claro, ya habían aparecido antes, pero nunca de manera tan recurrente. Este cambio haría el show más dinámico a futuro, pues en esta versión se sienten algo planos o desaprovechados. Otra nueva inclusión al cast recurrente fue Yumeko, una niñita humana que estaba ahí para ser una damisela en apuros o en el mejor de los casos la conexión entre Kitaro y los humanos. Esta niña no trascendió en futuras versiones, pero se puede decir que tuvo sucesoras espirituales. No es que sea un personaje tan malo, pero me molesta que lo usaran para plantear un triángulo amoroso. ¿Cuadrado? Sí, eso pasó. Esta versión tiene las imágenes más malentendibles. Lo del triángulo amoroso más el hombre rata tiene su origen incluso en el manga de Gegege, pero me reservo a hablar sobre Nekomusume hasta que lleguemos a la versión del 2007. En fin, más allá de eso, esta encarnación se enfoca solo en el 50% en Kitaro, el resto del tiempo en los demás, incluyendo al niño de turno, que está en problemas con yokai. Está bien, pero de las versiones a color es la peor. Tampoco ha envejecido bien en algunos aspectos y tiene cierto toque de cringe, lo cual es raro porque ya estamos hablando de los 80 y ese cringe no lo tienen las versiones anteriores. Definitivamente no es tan buena. Y ahora nos vamos a los 90, más específicamente Gegege no Kitaro de 1996. Esta en particular es la versión internacional por excelencia. En inglés se estrenó bajo el nombre de Spooky Kitaro y llegó doblada a Latinoamérica bajo el nombre de Kitaro. Así, sin más. Pero si se preguntan por qué no supieron nada de ella, bueno, solo se emitió en México y Chile oficialmente. El doblaje en español latino actualmente está disponible en páginas de anime, pero nunca se terminó de doblar toda la serie. Lamentablemente no tuvo mucho éxito, posiblemente porque no planteaba un punto de origen y mucho menos era atractiva para quien no supiera sobre cultura japonesa. Se usaron los genéricos de monstruo y fantasma casi para todas las criaturas, lo cual desvirtuó el valor cultural de esta pieza. Fuera de esto, la serie está bien, para niños. El Kitaro Squad por fin es dinámico, aunque esta versión se va por una ruta con menos peleas y más aventuras, y las interacciones de los personajes tomarían más vida. Lo malo es que desaprovechan a veces a muchos de ellos, aun cuando los tienen en pantalla, y eso que hay episodios en donde no los fuerzan a estar todos juntos. El Kitaro de esta versión es el más plano hasta la fecha. Aún así, definitivamente es mejor que su predecesora, y sin Yumeko, pero tampoco tuvo mucha innovación en ningún aspecto. La animación sigue siendo limitada. Y llegamos a las versiones del nuevo milenio. Gegege no Kitaro 2007. Ahora con colores bonitos. Esta versión podría ser de mis favoritas, excepto por unos detalles, pero vamos por partes. Esta es la primera vez que se juega verdaderamente con la dirección. Los capítulos comienzan con Kitaro en la oscuridad diciendo diversas frases escalofriantes, y varios episodios tienen un verdadero juego con la fotografía y el tono, porque a pesar de la ambientación paranormal, las anteriores no hacen nada para evocar una atmósfera oscura, aunque igual muchos capítulos son todos bonitos y soleaditos. Y si bien para esta fecha era la versión más enfocada en peleas, también tenía episodios dedicados a una comedia ligera y encantadora. En esta versión, otro acierto fue tener enemigos recurrentes, además del hombre rata. No era la gran cosa, pero eran algo. Eso sí, lo que se hace incómodo de ver en esta versión es el manejo de los diseños de los yokais.
Varios de ellos, sobre todo los femeninos, tienen diseños estilizados de anime genérico, mientras conviven con los diseños clásicos y reminiscentes a la obra de Shigeru Mizuki. Esto es raro, no afecta el sentido de inmersión, pero es el primer síntoma de que la serie no ha sabido sobrellevar las expectativas del anime moderno comercial. Y eso me lleva a hablarles acerca del personaje que ya me había estado saltando, Neko Musume. Así es, damas, fantasmones y espectros, ha llegado el momento de hablar de Neko Musume o la chica gato. Este personaje ha sido el que más se ha reinventado a lo largo de la franquicia, por lo tanto se podría decir que es algo complejo. Lo único que conecta a todas las encarnaciones de ella es, número 1, es un yokai con aspecto de niña que tiene una forma voraz. Número 2, el nombre. Y número 3, siempre ha tenido una relación pseudo-romántica con Kitaro. La primera Neko Musume apareció en Hakaba Kitaro, el manga. Es un personaje femenino bastante típico para su época, pero se convierte en el primer amor de Kitaro. No quisiera spoilear nada sobre su arco de personaje, pero definitivamente es uno de los más trágicos e importantes con respecto al desarrollo de Kitaro. También es la versión en la que el personaje tiene más profundidad. La segunda encarnación vendría a ser la del manga de Gegege no Kitaro, en la cual se podría decir que es un personaje completamente diferente, presentada en el capítulo La chica gato y el hombre rata. Aquí la vemos con un aspecto mucho más infantil, con el peinado de tazón, pero en esta versión es tan solo una amiga de Kitaro y lo aprecia mucho. No hay una verdadera insinuación de romance entre los dos, aunque hay que decir que sus interacciones son bastante dulces. La tercera versión de Neko Musume vendría en formato anime, no muy diferente a la anterior, pero debido al desmadre del guión, se hizo accidentalmente más interesante, teniendo la sangre fría como para matar por dinero, aunque aparece muy poco y no es parte del cast principal. Una lástima, tenía potencial. La cuarta, de 1971, sería la que impondría lo del vestido rojo, pero dentro de su anime es innecesaria y aburrida, cumpliendo una función parecida a la de Yumeko, además de estar ahí para decir lo genial que es Kitaro y por lo tanto invertir la dinámica pseudo-romántica original. La versión de 1985 nos dio una Neko Musume algo más tsundere, pero más dinámica. Su lado agresivo se iba contra el hombre rata, así que no era nada molesta. Lo que sí era molesto era el triángulo amoroso que forzaron, y que nunca llegó a nada. La Neko Musume de 1996 era casi lo mismo que la anterior, pero más orientada a la acción, y sin triángulo amoroso. No era la gran cosa, pero funcionaba bien como un personaje femenino de un anime de aventuras. Y llegamos con eso a la Neko Musume del 2007, lo que me trae sentimientos encontrados, pues por un lado es la que es más dinámica e independiente, solo que tiene una actitud inconsistente, pues a veces es un personaje con iniciativa propia, y luego solo actúa por Kitaro. También aquí sigue siendo bien sonderona, sin llegar a extremos, pero también es la versión donde te echan en cara lo linda que es, cambiándole el outfit cada 2x3 con trajecitos kawaiis, y no me agrada esto. Los escritores tratan de venderla como una waifu, y esto es un kodomo, y ella es una niña. Esta es una situación incómoda, y gracias a esto vemos episodios como el cliché del episodio de la playa, o poniendo personajes ahí solo para que afirmen lo linda que es. Y como está enamorada de Kitaro, se le quita la independencia por él. Y claro, para este punto también su relación de maltrato con el hombre rata se hace cansada. Y aquí hago un paréntesis porque tengo que terminar de hablar del resto de la versión del 2007. Pero no se preocupen, luego Neko Musume volverá, en situaciones aún más raras de lo que se imaginan. En lo positivo de la versión del 2007, se le da episodios completos a otros miembros del Kitaro Squad, y las peleas por estos mismos tienen más variedad, pues ahora pueden tener locas estrategias. Kitaro ya no es tan plano, se le da una actitud que aunque es heroica y positiva, a veces es incómodo, lo que pega con el concepto de la serie. Aún a pesar del pandering otaku que hubo, es divertida y recomendable, sobre todo porque es muy tierna a ratos, pero eso sí, la escritura por momentos es inconsistente, es ignorable, pero yo soy algo quisquillosa con esos detalles en realidad. Y por cierto, ¿recuerdan que dije que esto del Gegege se deformaría? Pues esta es la versión en la que Kitaro empieza a llamarse a él mismo Gegege no Kitaro.
Sí, se presenta diciendo: hola, soy Gegege no Kitaro. Raro, ¿verdad? Pues incluso esto llegaría hasta el hombre rata, el cual ahora se presenta como BBB Nezumi Otoko. Y por cierto, BBB es la onomatopeya de las ratas para los japoneses. En fin, sigamos adelante. Entonces, ¿cuál es la siguiente versión animada? Pues esta es la más controversial que existe entre las animadas. Créanme, hay peores. La única que no pertenece a la familia Gegege, Hakaba Kitaro, de 2008. Por fin tendríamos una adaptación de Hakaba, planteada por el 40 aniversario de la franquicia. Una versión sin pandering otaku, fiel al primer manga de Shigeru Mizuki, cuya paleta de colores apagados con un toque de vida se ve preciosa, con diseños de apariencia clásica y atemporal. ¿Qué podría salir mal, no? Pues... Kitaro. ¿Recuerdan que dije que era un personaje negativo, un niño raro, maleducado y egoísta? Pues no supieron manejar al personaje. Antes de continuar, quiero mencionar que esta versión es casi odiada en Japón, y eso que era la versión más popular en Occidente hasta antes del 2018. Esta es la versión que introdujo a muchos a la franquicia, incluyéndome. La adaptación, de hecho, comienza bien, animando por primera vez el origen de Kitaro, y hace cosas que haría una adaptación excelsa, al arreglar detalles que no estaban bien en el manga, haciendo más entendible un arco que en el manga es un desastre de línea de tiempo. Pero ahí está Kitaro. Si bien ya era un personaje negativo, aquí se vuelve un sádico y cínico ante la vida humana. Si bien a veces hacía de espíritu atormentador, sus víctimas no eran inocentes. Además, si causaba problemas, lo hacía por ignorancia o inocencia. Aquí se ríe de la tragedia humana y no le importa nadie a su alrededor, ni su padre. Y aceptaría mejor esta interpretación si no fuera porque, después de los eventos del arco de Nekomusume, sigue igual. Dije que no iba a spoilear, pero literalmente este arco llega a niveles de tragedia griega, y todo eso pierde significación si el protagonista no aprende nada. Más allá de esto, hay algo curioso que ocurre al final. Los últimos 3 capítulos no tienen sentido. El anime se siente incompleto. Y aquí entramos en el terreno de lo especulativo. El anime tiene 11 capítulos, cuando normalmente la exigencia de las cadenas televisivas es de 12 capítulos para una temporada corta. Además, hay que tomar en cuenta que Kitaro siempre tuvo adaptaciones de más de 50 capítulos, y los siguientes son solo rumores, pero son rumores que tienen su base en verdades. Se cree que la Toei, al hacer los testeos con grupos de enfoque, descubrieron que el anime sería un fracaso. Culturalmente Kitaro es un héroe. Obviamente esta interpretación iba a molestar a muchos. Al parecer intentaron rehacer la serie, pero no lo lograron antes de la fecha de emisión, y no tuvieron otra opción más que emitir lo que querían esconder, más un par de capítulos sin contexto. También puede haber sido culpa de una muy mala producción. Toei Animation no es el estudio más fiable, todos lo saben, y este estudio al parecer conservará los derechos de Kitaro hasta el final de los tiempos. Pero, ¿qué es lo que pasó en estos 3 capítulos? Pues la serie desde el inicio fue lineal. Cada arco se desarrolla a consecuencia del anterior. Es entonces que en el capítulo 9 ocurre la escena más odiada de todas, la muerte de Mizuki. Creo que ya establecimos quién es Mizuki. Aquí literalmente Kitaro, sin pensarlo ni un segundo, arroja su muerte al hombre que lo crió, se esmeró por mandarlo a la escuela y que aún en la peor de las miserias lo alimentó. En el manga simplemente Mizuki desaparece, no se da a conocer que fue de él y nunca se lo vuelve a mencionar. Y al parecer la producción, queriendo tapar un agujero argumental, hicieron a Kitaro despreciable. Para empeorar las cosas, el episodio termina con un cliffhanger fuerte, con Kitaro en una situación muy desesperada, y los capítulos 10 y 11 ocurren en otro momento sin ninguna correlación con lo que acaba de ocurrir. Y es un sinsentido donde insinúan cosas que pertenecen al argumento del arco del manga de Gegege, el ataque de los monstruos de otra dimensión, con un intento de humor meta que no funciona. Y es raro, porque hasta ese momento habían quitado todos los chistes metareferenciales. El final te hace sentir que todo fue una pérdida de tiempo o que hay capítulos perdidos. Con este Kitaro, que es de demografía seinen, me atreveré a darle una calificación 5 de 10. Es mediocre. Pudo haber sido mejor y tenía todo para ser mejor. Pero la recomiendo de cierta forma. Es un buen inicio en la franquicia.
Ahora tocaría hablar del anime en emisión actualmente, pero ya el video está largo y quisiera ver más episodios para tener algo más que mis primeras impresiones, así que lo dejo por aquí. La verdad quería abarcar en esta parte todo lo que era la documentación del manga y dejar la parte 3 para hablar de las películas. Sin embargo, la documentación del manga es mucho más material de lo que yo pensaba, sin mencionar que iba a dejar el video en una nota un poco extraña. Pero solo como adelanto y para que se interesen, un pequeño spoiler. Shigeru Mizuki no fue el verdadero creador de Kitaro y tampoco fue capaz de dejar inocente al personaje. Créanme, esto se va a poner bueno. Les agradecería bastante que hagan por mí todas esas cosas que los youtubers les piden que hagan. Me ayudaría mucho porque cada vez es más difícil ser relevante en la plataforma. De cualquier forma, han escuchado la muerta voz de la caminante fantasma. Nos veremos pronto, posiblemente en 2 o 3 semanas.